Quiero primeramente saludarlos y después de mi saludo, deseándoles la paz de Dios, quiero hablar con ustedes de dos premisas que me llaman la atención. Una se encuentra allá en Isaías, capítulo 43, versículo 7, que dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los crié, los formé y los hice. Y el otro se encuentra allí en el capítulo 52 de Isaías, versículo 6. Dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Mi pueblo. Si nosotros analizamos allí las mismas escrituras en Éxodo capítulo 6, versículo 7, podemos ver cuando Dios hace el pacto con Abraham. Dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. Entonces, si nosotros allí en Isaías 52, versículo 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Sabrá mi nombre. Está hablando en un tiempo futuro. ¿Cuándo? Aquí la interrogante o la incógnita es ¿cuándo? Si nosotros vemos allí mismo en Isaías, capítulo 24, versículo 21, dice: cuando visiten los reyes de la tierra. Allí mismo en Isaías, capítulo 25, versículo 9, dice: se alegrarán en su salud. Y podemos ver al profeta Jeremías, allá en el capítulo 30, versículo 8, que dice que extraños no lo volverán a poner más en servidumbre. ¿Cuándo será esto? Yo creo que es fácil de deducir y saber que esto sucederá cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dice allá en Hechos que cuando Él se fue prometió volver. Y dice en Apocalipsis 1:7 que cuando Él venga todo ojo lo verá. Es aquí donde me gustaría que analicemos lo que dice allá en Hechos capítulo 2, versículo 21 y Romanos 10, versículo 13, donde dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjese bien, está diciendo el nombre del Señor será salvo. ¿Quién vino a salvarnos? Si nosotros vemos allá en Juan capítulo 3, versículo 15, dice que Dios tanto amó al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues vemos que nuestro Señor Jesucristo fue el que vino a morir por nosotros. De hecho, así lo dice en Hechos 4:12, que en ninguno otro hay salud, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Incluso se manifiesta ya en Filipenses capítulo 2, versículo 9, que este nombre fue sobre todo nombre. Dios a Él le confirió ese poder a nuestro Señor Jesucristo. Lo ensalzó a lo sumo, dice ahí mismo en Filipenses. Entonces a mí me gustaría hacer notar algo aquí. Si nosotros nos ubicamos en el tiempo de Jesús, que era el imperio romano el que los había conquistado, sin embargo podemos ver que a este pueblo o a este imperio no le interesó poner sobre ellos o imponer su lenguaje de latín. Ellos seguían hablando el lenguaje común, que en ese entonces todos lo hablaban y lo entendían, que era el griego. Y si nosotros nos metemos un poquito a investigar, nos daremos cuenta que las escrituras del Nuevo Testamento ni fueron escritas en hebreo ni en arameo, sino en griego. Entonces, ¿cuál será este nombre que será sobre todo nombre? Tenemos que buscar sus raíces en hebreo o en griego. Si fueron escritas los originales de aquellos hombres
que lo hicieron inspirados por Dios, del Nuevo Testamento en adelante, de los apóstoles, de Juan, de Mateo, de Pablo, y lo hicieron en griego, ¿dónde tenemos que buscar nuestras raíces? De esas palabras o de la escritura que se escribió en el Nuevo Testamento, en el griego. Pero independientemente de, si nosotros vemos aquella celebración que tuvieron el día del Pentecostés, que menciona ya en Hechos 2, del 1 en adelante, podemos ver que aquí se da cumplimiento a la profecía de Joel 2:28, donde todos aquellos que se encontraban reunidos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y escuchaban a los apóstoles hablar en su lengua materna, en su propio idioma. Entonces ahorita esto no debe ser un impedimento el que alguien no sepa hablar hebreo, porque ahorita los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es aquí donde pues nosotros debemos considerar lo que nos dice el mismo apóstol Pablo allá en 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, de tu testimonio y de la doctrina, porque haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeron. Pero ¿qué pasa con aquellos que nos quieren envolver? Si se fijan, dice allí en 1 de Timoteo, capítulo 1, 1 de Timoteo, voy a leer del versículo, lo iba a leer desde el 1 al 7, pero voy a leer desde el 5. Dice: pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida de corazón, limpio de buena conciencia y de fe, no fingida, de lo cual distrayéndose algunos, se apartan a vanas pláticas. ¿Qué tengo que andar haciendo yo investigando el hebreo para entender la doctrina? Quizá sí sea necesario, pero no es indispensable para mi salvación o para entender el Nuevo Testamento que yo tengo que aprender el lenguaje hebreo. Es así como me gustaría finiquitar con Isaías, capítulo 65, versículo 1, hablando ya de nosotros como gentiles convertidos o adheridos a esa buena oliva que vino a ser la iglesia de Dios. Dice allá en Isaías, en el versículo 1 del capítulo 65, fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Eso nos está diciendo nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. No es un impedimento el que no sepas hablar hebreo, pero sí debes tener cuidado de tu testimonio y de la doctrina. Y Jesucristo fue muy claro, dice ya en Juan 7:16, mi doctrina no es mía, sino el Padre que me envió. Hay que cuidar esto para trazar bien la palabra de verdad. Mi deseo es que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias.